Amigas y amigos de Compol MX, muy buenas tardes y buenas noches hasta Argentina. Gracias por estarnos acompañando en esta hora para esta emisión más de Compol en sitio. El día de hoy tenemos el honor de presentarles a una de las personas más distinguidas en el medio de la comunicación política en América Latina y en el mundo. Y sin más preámbulo, todos ya lo conocen y seguramente es imposible no saber de quién se trata. Les presento, es un honor a Mario Riorda desde Argentina. Mario, muy buenas tardes, buenas noches allá contigo, ¿cómo estás? No, todavía estamos como estamos en nuestro verano aquí, anochece muy tarde, así que como ves, me da el sol a propósito, puede que en media hora, una hora baje abruptamente, pero buenas tardes, ya bien avanzadas aquí, así que un gusto, Gilberto, hablar contigo. El gusto es mío, Mario. Bueno, pues es interesante lo que me comentas de que todavía es una tarde avanzada. A las 19 horas aquí ya estaríamos prácticamente asomándonos o seguramente en la oscuridad. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos interesa muchísimo, Mario. Primeramente, pues lo que siempre comentamos y siempre preguntamos cuando abrimos este espacio es acerca de la comunicación política. ¿Qué deberíamos entender sobre comunicación política, no solamente desde una perspectiva profesional, sino también algo en lo que tú eres experto, que es la perspectiva académica, Mario? Bueno, como decimos siempre como un latiguillo discursivo, los que venimos de la ciencia política, es complejo. Y de verdad, me parece que hay que ubicar a la comunicación política en un interregno, en un híbrido epistemológico muy complejo, muy denso, pero a su vez muy abierto, muy poroso, muy carente de límites o de fronteras estancas, con varias autopistas internas que no dialogan necesariamente entre sí, algunas ni siquiera se tocan y hasta se repelen, diría, pero no obstante ello, la comunicación política en este híbrido epistemológico constituido por un pilar, que es la comunicación social, y por otro pilar, que es la ciencia política, se permite la interacción con un montón de saberes, es influenciado a cada rato por un montón de saberes, la sociología, la psicología social, ciencias del comportamiento en general, particularmente de la economía, solo por citar algunas, ¿sí? Entonces esto es la comunicación política, es un espacio, un terreno, un locus ubicado entre vértices que intentan cooptarse mutuamente, particularmente la dimensión política, con la dimensión ciudadana de opinión pública, con la dimensión mediática propiamente dicha, pero a su vez en ese intento de cooptación no es un espacio, un vértice, un punto respecto al otro, sino son sectores de un espacio en sociedad con otros dos espacios frente a otros sectores o conjuntos, ¿no?, que involucran pedacitos de cada uno de estos vértices. Entonces, esto implica necesariamente revisar el concepto de cooptación, porque hay cooptación más coordinación o cooptación más cooperación. Y en eso, básicamente, lo que se garantiza es dinámica y contradicción constante. Por lo tanto, cada vez que hablamos de comunicación política, surge la idea de cierto vértigo de la estabilidad puesta en jaque a cada rato, ¿sí? La comunicación política, imaginémoslo como un umbral, ¿no?, como una ventana que permite el acceso a nuevos temas en la agenda del debate que todos terminamos discutiendo en algún momento, y entonces es un espacio dinámico y vertiginoso, es una apertura a nuevos temas, pero también la impulsa, en el fondo, un objetivo, yo diría implícito, pero más o menos explícito, donde cada uno de los actores o asociaciones o conjuntos o esquemas de actores frente a otros actores intenten poner un determinado orden social. Y entonces la comunicación política tiene el mismo objetivo que la propia política, porque es un modo en que se hace pública, no son cosas distintas, es lo mismo, pero del ejercicio, una vez que lo político se hace público, el objetivo de imponer, de lograr, de gestionar, de llegar a buen puerto con un determinado orden social, implica básicamente que la comunicación política de la faz más instrumental y operativa tiene un objetivo muy concreto, y con esto hago un punto final. ¿Cuál es? Controlar la agenda pública. Y hago un paréntesis, si la palabra control te queda muy, muy incómodo, te hace ruido ético, cámbiala básicamente por la gestión de la agenda pública y no pierde el sentido. Cuestión de la agenda pública. Oye, Mario, hay muchos a los que les hace ruido justamente cuando mencionas esta palabra, control de la agenda pública. ¿Es posible entonces no concebir a la comunicación política si no es exclusivamente por un tema de quizá de manipulación o podríamos ir un poquito más allá que no fuera exclusivamente eso?
No, yo creo que la palabra manipulación es tan solo uno de los efectos posibles, y en todo caso la carencia más absoluta de ética, ¿sí? Creo Ujú, que hay palabras que son mucho más interesantes, más potentes y además necesarias en el ejercicio dialógico o comunicacional, ni siquiera de lo político, sino en general de la propia esencia comunicativa, como la palabra persuasión. ujú. Si yo estoy hablando contigo y podríamos hablar de la biología, o podríamos hablar de las aletas de los tiburones, o podríamos hablar de por qué los escarabajos son negros algunos, Ujú. y la verdad es que intentaría persuadirte. Y una relación de pareja intenta, o se da o se gesta a través de la persuasión, digo, o una relación de venta, o una relación educativa propiamente dicha es persuasión. Por lo tanto, la persuasión no solamente es una mala palabra, sino es una función necesaria del efecto básicamente comunicativo. Entonces, la comunicación política también, como un fenómeno comunicativo, tiene una dimensión persuasiva. Pero de mi punto de vista, la comunicación tiene una trascendencia superior al efecto persuasivo. ¿Cuál es? La legitimidad. En definitiva, cuando tú instalas un determinado orden social es porque has legitimado un determinado orden social. Todo lo contrario, que sea un efecto manipulador, que sea o una acción no democrática, son los excesos, ¿no? Yo en algún momento, en algún paper dibujé una cosa y la hago circular porque así la dibujé. Muchas veces a las ideas, sea de estrategia o conceptuales, las dibujo para que entendamos su relación. Y le llamé perímetro de ciudadanía, que es todo lo que está dentro del perímetro de ciudadanía es lo que corresponde a la ciudadanía democrática, y todo lo que está fuera del perímetro de ciudadanía son prácticas que, aún siendo no democráticas, funcionan como un maridaje muy raro, ¿sí? También en un periodo democrático. Lo que se llama democracias iliberales básicamente es la ausencia de ciertas concepciones republicanas y juegan afuera del límite del perímetro de la ciudadanía en muchísimos actos, ¿sí? Entonces, básicamente lo que quiero decir es que hay muchísimas prácticas que tienen que ver con la manipulación o que tienen que ver con la dimensión negativa del efecto de control, muy alejado de la idea de legitimidad, que claramente están fuera del perímetro de ciudadanía, que son condenables, o por lo menos por mí, alta o fuertemente condenables, pero que independientemente de esa condena, pareciera ser que a muchos no es tan condenable, o aunque fuese condenable, se acostumbran a convivir con esas malas prácticas. Digamos que entonces lo comprenden como como algo permisible dentro del ejercicio quizá de la misma Pero comunicación política. Gilberto, fíjate que lo que está en jaque en estos días básicamente es la sustentabilidad de la democracia, como desde la aparición quizás nunca lo estuvo, ¿sí? ¿Qué Sí. significa esto? Significa que así como mucha gente, incluso el Latino Barómetro lo confirma, es una evidencia muy potente en América Latina, que además es creciente, el fenómeno de admitir gobiernos que en términos de eficacia, particularmente asociaciones que tengan que ver con cierto orden o estabilidad económica, les da lo mismo vivir en un gobierno dictatorial o en un gobierno democrático. Claramente pasa lo mismo con la comunicación. Insisto, lo peor que podemos hacer, lo último que debemos hacer, lo que nunca debemos hacer, es separar la comunicación de la política. La comunicación es la propia política expresada en su faz público. Exacto. Mario, oye, y si en algún momento, por ejemplo, ya mencionabas hace un instante, cuando se caen los excesos y tú haces mención de esta forma gráfica, donde dentro de un círculo tú pones todo lo que compete a la ciudadanía y todo lo que es democrático, cuando se comienzan a caer en esos excesos, ¿qué, qué riesgos comienzan a haber, no en tema político y ciudadano, sino para el ejercicio de la comunicación política? Algunos, yo he escuchado que mencionan que cuando es así, la comunicación política no hace falta, sobre todo en gobiernos a veces tiranos, extremistas. No sé qué piensas tú de esto. No, yo creo que sí hace falta siempre. De hecho, hay muchísima literatura, y el inicio de la comunicación política a mediados del siglo pasado estudió muchísimo los procesos de comunicación de los gobiernos dictatoriales. Hay un clásico, un librito muy clásico que siempre recomiendo leer, que tiene incluso hoy mucha actualidad, que se llama La propaganda política. Yo he sacado de mi léxico desde siempre la palabra propaganda porque está en desuso, pero la comunicación política hoy es tributaria de gran parte de estas visiones, ¿sí? Y en gran parte es el estudio de la comunicación en los periodos de entreguerra, tanto de gobiernos democráticos como de gobiernos no democráticos. Y las prácticas no democráticas a muchísima gente, sobre todo a la que no tiene escrúpulos, les encanta. Entonces, lo que quiero decir esto es que los límites de lo aceptable dependen del criterio ético, del criterio de democraticidad, de quien decide, de quien comunica, de quien actúa en política. La ciudadanía muchas veces no nos pide claridad en ese límite. Hay veces que sí,
pero hay ciudadanía que cede por hartazgo, por cansancio, por efecto hastío, ¿sí? Por ausencia de efectividad en la solución de problemas concretos. Mira, cuando tú tienes un gobierno que falló 5 periodos seguidos en términos económicos, o cuando tú tienes un gobierno que permite cada día más, o no, no es que permite, no lo permite, pero no logra controlar el tema de la inseguridad, en algún momento te cansas y cedes a algún que otro tipo de oferta política que está muy rayana con los límites de lo que es o no es democrático, ¿sí? Entonces, Ujú. quiero decir, no hay un patrón claro, único, ¿sí? De lo que es aceptable. Me parece que los contextos y la cultura que vayan generando la sedimentación histórica de los contextos hacen a lo aceptable. Ok, Perdón, Mario. e incluso, digo, Ujú. hay que entender que hay veces que hay contextos que funcionan como un tapón de una verdadera olla a presión. El ejemplo más notable y evidente estuvieron dos países vecinos con diferencia de un año exacto uno con otro. Primero estalló Chile, un país que veíamos como país modelo, que tenía literalmente oprimidas, ¿sí?, las protestas públicas en términos de diferencias, privilegios o imposibilidades de consumo, de acceso a bienes o servicios de parte de la sociedad, y estalla circunstancialmente por un hecho relativamente menor, que fue el aumento del metro, ¿no? Del ticket del boleto del metro. Y hace horitas nomás vimos lo que pasó en Perú, o lo que está pasando en Perú, porque todavía pasa a tiempo real, de la sociedad más apática, de la sociedad que había acostumbrado muy al modelo Italia a tener una institucionalidad, lo voy a decir bien concretamente, de mierda en términos políticos, ¿sí? Sin ningún tipo de arreglo, sin ningún tipo Tal cual. sin ningún tipo de nada, ¿sí? La ausencia total de consensos, la ausencia del sistema de partidos, una institucionalidad pervertida, y un montón de cosas pasaban adentro del Perú, pero mientras tanto la economía más o menos funcionaba. Bueno, de un día para el otro, ¿sí? Por una especie de, yo le llamo ocupación constitucional o usurpación constitucional que se hizo hace muy poquitos días, la sociedad reaccionó. ¿Reaccionó toda la sociedad? No, reaccionó básicamente la juventud. Entonces, quiero decir, también hay veces, ¿no?, que hay cierto acostumbramiento, que hay lo que se llama mucho en el fenómeno europeo procesos de desafección, ¿sí?, lo cual implica una distancia violenta de la ciudadanía con el sector político o con la política en general, y esa desafección en algún momento que pareciera ser que es una apatía a modo de resignación, de golpe estalla, ¿sí? Y eso también es interesante, porque uno no la ve venir y pareciera ser que uno culturalmente acostumbra a ciertas cosas, y de golpe la comunicación política adquiere, y la política adquiere formas increíblemente explosivas que estaban ahí contenidas. Puede ser al derecho y al revés, ¿no? Norteamérica venía de una sociedad más o menos políticamente correcta, donde la idea del racismo estaba ahí bastante condenado, donde la idea de un montón de cosas, y sin embargo llega Trump y destapa al revés, ¿sí? Acá hablo de reclamo de derechos. En Norteamérica es al revés, una involución en términos de derechos. Pareciera ser que vino a decir, revisemos toda la ampliación de derechos histórica y volvamos hacia atrás, ¿no? Exacto. Nuevamente, insisto, ¿no? La comunicación política pareciera ser que acompaña procesos a lo largo del tiempo, pero también de golpe es el modo en que estos procesos se rompen como un dique de contención frágil, ¿sí? Ujú. Y se vuelve muy espectacular, ¿no? Entendiendo espectacular como algo realmente inusitado, algo increíble. Mario, ¿quién falla cuando ocurre un quiebre o una fractura así entre la relación de la ciudadanía y las autoridades? ¿Falla la gestión pública o falla la comunicación política? ¿Dónde podríamos encontrar ahí el problema? A seca falla la política, ¿sí? Eso no quiere Ujú. decir que hay veces la comunicación no sea una acción que como costado, como uno de los tantos costados de visibilidad de lo político, no signifique, yo diría, la posibilidad de menguar o de maximizar ese estado crítico. En mi último libro, Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara, me he animado a teorizar sobre el concepto de mala praxis, ¿sí? ¿Qué es la mala praxis de la perspectiva comunicacional? Es una acción frente a un fenómeno crítico con altísimos niveles de susceptibilidad e incertidumbre ambiente, donde la comunicación no solo no minimiza una situación dramática, sino que además es tan errónea que la expande y la exagera a niveles inusitados. Entonces, a tu pregunta es, ¿la política es la que falla?
pero instrumentalmente dentro de la faz política claramente es una acción específica, delimitable, ¿sí? Deconstruible de acción o de acto comunicacional puro. De acuerdo. Ok, Mario, me permite hacer una pausa en este momento para ir saludando ya también a los que nos están viendo en este momento desde sus casas o en sus dispositivos móviles a través de Facebook Live. Y al mismo tiempo también quiero invitarlos a que si tienen alguna pregunta que hacerle al maestro Mario Riorda, por supuesto, siempre se los repito, escriban ahora o cállenlo para siempre. Así que, Mario, preguntándote de manera muy personal, ¿cómo es que esta cuestión, porque para poder dedicarte a algo, para poder ejercer algo, necesitas algo que sustente tu vocación? ¿Cómo es que llegas hasta este momento para poder pasar de la ciencia política, que no necesariamente tienen que dedicarse a la comunicación política? ¿Cómo es que llegas, abordas ese puente entre la ciencia política y la comunicación política? ¿Qué te trae a esto? Tengo que hablar de mis traumas. Yo fui a estudiar ciencia política para ser intendente de un pueblito donde vivía. Se llama Hernando, un pueblito de 10.000 habitantes. Soy ciudad. En Argentina ya a partir de 10.000 habitantes pasan a ser ciudades muy pequeñas, pero ciudades al Ok, fin. Y cuando estudiaba ciencia política, fundé en el segundo año una consultora siendo estudiante, muy responsablemente. wow. Al quinto año, en términos de dedicado a la opinión pública, ya le daba el trabajo a mis compañeros. Uh -huh. Entonces me di cuenta que en realidad no me interesaba ser intendente, sino que lo que me interesaba era la incidencia política propiamente dicha. Y me di cuenta que muy tempranamente, siendo muy joven y hasta precoz en la actividad, precoz y responsable, ambas cosas, ¿sí? Que la actividad profesional de la comunicación, de la consultoría, en ese momento mucho más dedicado a la opinión pública que a la comunicación propiamente dicha, me permitía incidir, que es lo que a mí me gustaba, ¿sí? Así que fui dejando de lado mi carrera política, fui cursando posgrado, fui estudiando, fui adquiriendo una biblioteca. Esta biblioteca es muy grande, gigante, que la fui armando de a poco en el tiempo, con una voracidad muy grande, y todavía no me había percatado que era la comunicación política como nicho, ¿no? Estaba Uh -huh. ahí en la idea del comportamiento, muy seducido por la psicología social, muy seducido por las técnicas de investigación, particularmente cuantitativas. Estaba ahí, en el medio, y en un momento me di cuenta que era la comunicación política lo mío, y fui cuando dejé de lado todo lo que era hacer encuestas, focus o todo lo que significa investigar la opinión pública. Me di cuenta de la falta que hacía la comunicación política, porque era el modo en que uno podía ayudar, y si no ayudar desde la perspectiva académica, a construir bases teóricas sobre un proceso que básicamente implica legitimidad. Y si bien a todos los que trabajamos comunicación política no podemos salirnos del mundo electoral, porque es un mundo, yo diría, es el estrellato, ¿sí? Es como si tú eres un gran actor, yo no lo soy, pero no, es muy raro que en algún momento no te seduzca ir a Hollywood, ¿sí? Entonces las campañas electorales son el Hollywood de la comunicación política. Sin embargo, luego te das cuenta que hay un mundo gigante que no pasa por Hollywood, que es un mundo permanente, donde es necesario que sentar bases teóricas, y era raquítico, y sigue siéndolo en gran parte raquítico en términos de bases teóricas como la comunicación gubernamental, y luego te vuelves un poquito más sofisticado y dices, wow, pero además de la comunicación gubernamental, los marcos teóricos de verdad, lo más disruptivo, es como fundar un festival de cine independiente, ya que sigo con la analogía de Hollywood, pasa Ajá, por las crisis y mucho más por el riesgo, ¿no? Y sí. ha venido esta pandemia, y de golpe han aparecido en 2019 y siguen apareciendo crisis en toda América Latina, y nos damos cuenta de la importancia del riesgo, y nos damos cuenta de la importancia de entender las crisis, y ahí es entonces cuando me di cuenta de la importancia de poder teorizar estos procesos más allá de lo electoral, a lo cual le dedico cada día menos importancia, a lo cual me importa cada vez menos lo electoral propiamente dicho, y por lo tanto concentro toda mi actividad, mi líbido, diría, en la fase gubernamental de crisis y de riesgo. Y la verdad es que esto me encanta, porque no necesito andar mostrando si gano o pierdo campañas. De hecho, puedo perder muchas y no pasa nada. Es como un técnico, un jugador de fútbol, ganas y pierdes. Quisieras ganarla más que puedes, pero hay veces que la pierdes, y hay veces que la pierdes feo, ¿sí? Por más que has dicho todo lo que estabas convencido que había que decir, y pasa. Los contextos son definitorios para entender las estrategias, o los cumplimientos propios de las estrategias, que hay veces se desvanecen en su propia implementación. Pero en ese derrotero, literalmente, he incorporado
si no me equivoco, 30 años de vida exacta, ¿sí? Porque Wow. arranqué muy precozmente. Y entonces, al haber arrancado precozmente, me permitió avanzar. Este último libro que salió hoy es el libro, que si no me equivoco, es el libro 18. El que recién conté es el libro 17. Y Ok. cuando me pongo a ver, digo, ya estoy cerca de las 140 y tantos campañas electorales, más de 90 gobiernos asesorados, y te va dando una perspectiva distinta, ¿no? Ya no importa esta idea del estrellato, del consultor gurú, que a mí particularmente me eriza la piel, pero por lo mal que le hace a la industria, y me interesa mucho más reposar, me interesa incidir, no me interesa tener un contrato más allá de que a algunos me interesa para subsistir y vivir, pero básicamente me interesa que me lean, me interesa que charlar con consultores para interpelarlos y para que me interpelen, me interesa charlar con los directores de comunicación o directoras de cada gobierno, me interesa hablar con gobernantes no para hacerlos día a día, sino para charlar sobre procesos sobre todo conflictivos que necesiten legitimidad o que necesiten puntos de vista diferentes. Entonces, es interesante porque recién ahora, después de estos 30 años de trayectoria, yo tengo 48 en este momento, estoy logrando eso que siempre soñé, que era incidir. Pero no por una cuestión de ego. ¿Incidir para qué? Para bajar a tierra, para operacionalizar, para implementar gran parte de las bases teóricas que me animo a pensar en la realidad propia, en la realidad de terceros o a través de la investigación. Y por qué no también del ensayo y esta idea de teorizar hasta en soledad muchísimas veces, ¿no? Ok. Mario, acabas de mencionar que esto, por supuesto que es lógico, no siempre, o creo que un consultor no siempre va a ganar todas las campañas por las que juega, pero ¿qué piensas de aquellos que, y lo menciono con todo respeto, pero a veces pareciera que hay algunos para lo cual esto es ganar o ganar sí o sí? Entonces, como si esto fuera lo único importante, ¿realmente qué crees tú de esta condición? Mira, Arnold Toynbee, probablemente el historiador, uno de los dos historiadores más importantes de la historia, ¿sí? Por lo menos de la historia contemporánea de segunda mitad del siglo XX, Hobsbawm y Toynbee puedan ser los dos grandes nombres de la historia mundial, decía muchas veces respecto a la Guerra Fría, a las estrategias de disuasión, que muchas veces eran tan violentas y tan irresponsables que no solamente iba a hacer acabar a los dos contendientes entre sí, sino al árbitro, sino al ring, sino a los espectadores y a los espectadores y a todo el estadio. Y me parece que esto es interesante y por eso a mí me encanta muchas veces discernir algunos trascendentales tomistas de la comunicación. El tomismo hablaba respecto a los trascendentales de la comunicación. Yo creo que soy agnóstico, ¿sí? Pero sin embargo me gusta resaltar algunas cuestiones del tomismo. Hay veces le robo a los jesuitas, le robo y robo. Además me ha tocado gestionar universidades católicas de distintas órdenes y le voy robando cosas muy interesantes que tienen. Y el tomismo habla de los trascendentales de la comunicación en base a tres pilares, ¿no? El bonum, Ujú. el verum y el pulcrum. ¿Qué es el pulcrum? Lo verdadero. ¿Qué es perdón, el pulcrum, lo estético? ¿Qué es el verum? Lo verdadero. ¿Y qué es el bonum? La bondad pragmática. ¿Sí? ¿Qué es la bondad pragmática? Es la bondad pragmática de llegar a buen puerto, del buen resultado. Si lo entendemos desde la perspectiva reduccionista, lineal, sin plan B, que de alguna manera es el ganar-ganar, como tú dijiste, la, yo diría perspectiva maximizante extrema, es evidente que ahí no importa la democracia, no importa la ética, no importa los efectos o los daños colaterales de tus estrategias, ¿sí? Vale cualquier cosa. Y si te importa el bonum, no tan solo en la bondad pragmática que acabo de comentar, sino en la bondad democrática que implica la responsabilidad de que tu actuación trae efectos en la cultura política de un contexto en particular, es evidente que te autorregularías o te autoimpondrías ciertos límites. Yo creo, concienzudamente, en esta segunda concepción que incluye también la primera, porque se trata de ganar, se trata de controlar una agenda pública, se trata de legitimar, y eso son ganancias maximizantes, si se quiere, en términos racionalistas, pero no excluye la dimensión ética y la dimensión de la responsabilidad democrática por sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces, esto de verdad es sumamente importante y no es una pose pública, lamentablemente es una pose muy ausente en los programas de estudio. Me ha tocado, y siempre lo cuento como anécdota, me ha tocado, digo, doy clases en 11 países con cierta regularidad en esquemas de posgrados. Hace muchos años pregunté, casi siempre voy,
soy el profesor que cierra los programas. No sé si por qué, porque los agarran más cansados, porque deben pagar menos al último que cierra, digo, pero casi siempre cierro. Y en ese sentido es muy interesante porque fui preguntando con qué docentes habían hablado de parámetros éticos de la actividad. Y la respuesta más común es ninguno, o simplemente los que han hablado es para decir que en esto la ética no existe, ¿sí? Entonces sí quiero ponerme tenazmente a esa visión desde este sentido del bonum, ¿no? En términos trascendentales, como bondad pragmática, pero también como responsabilidad democrática. Mario, en algún momento, ahora que mencionas esto, que es el elemento ético, ¿en algún momento te has topado con pared? Quizá en algún momento en que has estado en alguna campaña o asesorando a algún político y que de pronto te encuentres con un escenario que va en contra de tus principios. Sí, regularmente, regularmente. Mira, hace poquito me animé a teorizar vulgarmente, desde la pura coloquialidad, pero desde lo que mi cuerpo me indica, ni siquiera mi mente ni mi conciencia, de lo que es la actuación no ética. ¿Sí? ¿Y qué es la actuación no ética? Es cuando te tiemblan las piernas. Cuando tras tu decisión te tiemblan las piernas. Si eso sucede, la verdad es que me aparto. ¿Sí? A mí personalmente, más allá de cierto egoísmo de querer e intentar dormir con tranquilidad a la noche, me interesa que otra gente también pueda dormir con tranquilidad a la noche. ¿Sí? Imaginemos el caso de Perú. Imaginemos que tú asesoras a alguno de los presidentes que, como digo, usurparon constitucionalmente el poder en estos días y te contratan y aceptas. Primero, el aceptar Sí. ya es una decisión ética. Y segundo, saber si, y esto es un dilema importantísimo que lo había planteado Sartori, saber si tú vas a trabajar para el sistema o para tu cliente. Trabajar para el sistema es particularmente entender que la dimensión represiva debe ir a cuidar a la ciudadanía y no al poder. Trabajar para tu cliente es entender que básicamente tu cliente está por encima de la estabilidad del sistema político, de la pacificación del sistema político peruano, del sistema social absolutamente enardecido en estos días. Entonces, en ese dilema muy sartoriano como crítica, de autopreguntarte, ¿para quién trabajas? ¿Sí? ¿Trabajas para un cliente o al revés? Es obvio que tú trabajas para un cliente, pero la pregunta de fondo es, ¿a quién defiendes en una situación límite? ¿Defiendes a tu cliente o defiendes a la democracia? Yo no tengo ningún tipo de duda, aún a costa de pegar portazos públicos y ser parte de polémicas. Me ha pasado algunas veces, sí, que lo he hecho. No soy una persona de vivir de escándalos mediáticos de mi profesión. Tengo muy alto perfil académico como columnista de medios, pero no tengo generalmente historial de escándalos, salvo que hay veces alguien quiera señalarte, y esto es propio, ¿no? Creo que la hiperpersonalización de la política también trajo aparejado una cierta hiperpersonalización de la consultoría, ¿sí? Y somos una especie de nuevas celebridades de la política que tiene un costado bueno, mitificado en la idea de gurú, que me parece lamentable, que hay que desterrar, que lo critico, que lo señalo y que lo pongo en evidencia a cada rato, pero por otro lado hay ciertos indicios que tienen que ver con la profesionalización, ¿sí? Que me parece más interesante, en el sentido de otorgarle, si se quiere, cierta dimensión estratégica a los niveles de aparición de la opinión pública. ¿Sí? Ahora, esa dimensión de mini rasputines, y a veces ni siquiera mini, de rasputines a seca del poder, es muy dañina para la democracia, pero también nos daña a nosotros, culpa de pocos o de pocas. ¿Sí? Y al dañarnos, la verdad que es un serio problema porque deslegitima la acción de la complejidad de la comunicación política, porque minimiza la concepción en que se mide la comunicación política creyendo que es una actividad no ética asociada estrictamente al marketing político y deja de pensar cómo se pueden legitimar políticas públicas a largo plazo, cómo se puede aportar estabilidad en situaciones de crisis, cómo se pueden pensar escenarios preventivos para la comunicación de riesgo. Digo, hay un montón de cosas que realmente se pueden pensar, que es la que hacemos efectivamente, independientemente de ese rol de gurú que nuevamente lo pongo en evidencia para castigarlo y para de alguna manera erradicarlo en la asociación con nuestra actividad. Retomo esto que mencionas del gurú y yo te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué
es muy común hoy en día tener la idea esta de el gurú en comunicación política, en X cosa relacionado a la comunicación política. ¿Por qué existe? ¿Por qué se fortalece? ¿Y cómo lo podemos erradicar, al menos desde la trinchera de la academia y también de la profesión? Desde la academia es relativamente fácil hacerlo, digo, porque la idea de gurú prácticamente no depende de la academia, sino es para criticar esa idea. Desde la profesión, lamentablemente, la biblioteca está dividida. Hay algunos que entendemos, como yo lo entiendo, y no son pocos, o no somos pocos, ¿sí? Quienes así lo pensamos, pero hay otros que la idea de gurú no solamente les encanta, sino que además paga para que le digan gurú. Cuando tú te publicas o te publicitas en tu identidad en redes sociales como el hacedor de la política, ¿sí? Imagínate el modo ególatra y peligroso en el que te pones, ¿sí? Como que tú haces, diseñas, gestionas y eres el dueño de estrategias de victoria, ¿sí? Y los múltiples modos en que esto se presenta, es brutal. Tú lo que está diciendo la política es, mira, yo soy el único capaz de fumar abajo el agua y tú eres un simple humano más abajo que yo, que si quiero te hago ganar campaña, si no quiero no. Eso es absurdo, literalmente. Ahora, hay gente que vive, hay gente que cobra por estos eslóganes absolutamente peligrosos, incluso para ellos mismos, ¿no? Mario, ahora que mencionas esto, quiero tocar un tema que yo he visto y te he visto en varios debates, la palabra marketing político. Que sí, que no, cabe dentro o de plano, ¿por qué chocamos tanto a veces cuando vemos estas discusiones? Y bueno, vale mencionar que de primera mano, pues también estamos con el ruido que nos hace el simple hecho de la palabra marketing por el contexto mercantilista, ¿no? Bien. Mira, en esta cantidad de libros que he usado, yo probablemente en gran parte, más allá de la vida académica, de investigación o de consultorías, especialmente en organismos multilaterales, hago marketing político a secas, ¿sí? No podría negarlo. Sin Ujú. embargo, jamás he usado en ninguna literatura que he trabajado, ni siquiera dando la materia campaña electoral, que ya no doy más prácticamente, sino que estoy dedicado a esto que decía, a lo gubernamental, las crisis o el riesgo, nunca he usado la palabra marketing político. Cuando la uso para criticar. Creo que la comunicación política tiene distintos modos en que se fue gestando, ¿sí? Un modo clásico, si entendemos las enseñanzas, yo diría, dogmáticas, normativas, desde Sun Tzu hasta los griegos, los discursos de Demóstenes, por citar un ejemplo, o los discursos sobre la República de Tulio Cicerón, digo, fíjate que son clásicos dogmáticos muy vigentes siempre, descontextualizados, pero muy vigentes siempre. Hay otro tipo de clásicos más contemporáneos, ¿sí? Maquiavelo, por citar un ejemplo, son aportes inductivistas, no dejaba de ser aporte científico, porque había inducción en la experiencia histórica del propio Nicolás Maquiavelo. Luego hay aportes mucho más cercanos a nosotros, que tiene que ver con, yo diría, miradas preferentemente críticas, ¿no? Toda la escuela crítica, la teoría crítica no se gestó de golpe, de hecho hubo neocriticismo actualizado y probablemente lo hay, uno lee a Chomsky hoy y es eso, ¿no? Pero arrancó mucho antes. Luego hubo aportes preferentemente de la teoría de comunicación de masas, ¿sí? Hubo aportes muy interesantes, preferentemente de la psicología social, sueltos, que fueron enriqueciendo muchas miradas, o de la sociología, que es Elizabeth Noel Newman, por citar un ejemplo, ¿sí? Ujú. O la teoría de disonancia cognitiva de Festinger, o parte de, los, de la teoría de la Gestalt, digo, distintos aportes psicológicos, psicosociológicos que fueron enriqueciendo la mirada. Y luego aparece allí por la década del 90 el aporte del marketing político, que preferentemente viene del mundo privado, ¿sí? O de las relaciones públicas, o de universidades privadas, preferentemente, que es algo así como homogeneizar, incluso ideológicamente, la llegada al poder. Incluso ideológicamente, digo, ¿eh? Digo, el Ok. marketing político se gesta claramente desde el centro hacia la derecha, no del centro hacia la izquierda. De hecho, la izquierda lo repele inicialmente. ¿Mm? Había un Pero, libro entre un diálogo, un librito chiquito, no me acuerdo el nombre, me estoy acordando ahora a tiempo real, ¿no? Ahora el nombre es este.
La izquierda en la izquierda en la era del karaoke. Era un libro de Gianni Battimo, Norberto Bobbio y Gianfranco Bossetti, donde se explicaba o se preguntaba más bien por qué la izquierda estaba a la defensiva y no comunicaba bien en Europa. Un libro de tener 25 años, 30 años, ¿sí? Entonces quiero decir, la izquierda era reactiva al proceso del marketing político, pero el marketing político era homogeneizante en su estilo, en sus prácticas, era algo así como un derrotero sumamente simple, para nada complejo. Recuerda que esta charla hoy la abrimos con la comunicación política es compleja. Para nada Sí. complejo, intentaba diciéndote, mira, si tú, Gilberto, sigues el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, el paso 5, el paso 6, eres candidato. Y además vas a ganar. Y en esa visión simplificadora, de golpe empieza el nuevo siglo y todos estos aportes que he dado se confunden y ya la complejidad se deglutió literalmente el marketing político. Son muy poquitos los actores públicos que hoy dicen ser abanderados del marketing político. ¿Por qué? Porque fue un proceso simplificador en una época muy clara. ¿Cuál fue la época clara de la expansión del marketing político? La década de los 90. ¿Qué pasó en la década de los 90? Básicamente un proceso de cierta superposición ideológica del centro a la derecha, muchos la autodenominan básicamente modelo neoliberal, donde el marketing político era el abanderado simple de la acción de la comunicación política puesta en territorio. Insisto, creo que en el cambio de siglo, mucho más hoy, con la incorporación de crisis, con la incorporación del populismo como mirada de teoría política, de procesos muy disruptivos, mucho más en crisis como la actual o en el riesgo, y la necesidad de entender cómo se legitiman gobiernos, especialmente gobiernos iliberales, nos dimos cuenta que el marketing político en sí mismo era una simplificación, no digo fallida, sirvió a sus intereses en su momento, pero una simplificación que literalmente le quedó muy chica para un mundo, para un contexto muy complejo. Entonces, ¿qué pienso del marketing político? Que fue una acción instrumental sumamente ideológica, sumamente deliberada de un momento, Ujú. a cuyo devenir en la complejidad de los contextos literalmente le faltó capacidad analítica para readaptarse y para entender. Y creo que hoy, así como no uso más la palabra propaganda, que también tenía una concepción ideológica de fondo muy interesante, ¿no? Como una idea de algo que tú dijiste hace un rato, que yo te lo contesté desde la persuasión, ¿no? Pero con una idea casi se quiere de pretensión hegemónica del actuar, y fue desestimada. Hoy nadie usa la palabra propaganda, nadie usa propaganda, algún nostálgico. Creo que pasa o empieza a pasar lo mismo con el marketing político. Ya prácticamente empieza a desaparecer cada vez más de la oferta de la acción profesional. Ok, Mario. Paso ahora a tomar una pregunta del público que nos escribe lo siguiente. Joaquín Torres menciona como pregunta desde la comunicación política, ¿cómo pueden los candidatos más tradicionales enfrentar comunicativamente a los candidatos populistas en tiempos de campañas electorales, como es el caso de las pasadas elecciones en Estados Unidos de Donald Trump versus Biden? Bueno, pregúntenle a Biden, ¿no? Digo, Biden lo supo, lo pudo enfrentar. Yo creo dos cosas ahí, para lo que Matías, Joaquín creo que era el nombre, ¿no? Sí, Joaquín Eh, Torres. Joaquín, yo creo que hablando hace un rato creo que cité, no sé si lo cité a Sartori, si no lo cité, lo cito ahora. Ok. Sartori fue no sé si el creador, pero sí el que primero usó el concepto de estiramiento conceptual. ¿Qué es estiramiento conceptual para la ciencia política? Después Lichbar lo empezó a usar para la sociología, especialmente en la política comparada. Es cuando tú estiras un concepto y le caben tantos significantes internos, tantos significados internos, que ese concepto en sí mismo pierde la esencia y pierde el significado original, ¿sí? Y me parece que eso ha pasado con el populismo. Yo creo que hoy, básicamente, no hay actor que no tenga cierto devenir estético incluso en su pose pública de perfil populista. Entonces, creo que además la política con un peso partidario cada vez menor y con un devenir mucho más movimentístico, va exigiendo ciertos actores que nunca se terminen de despegar del todo de lo que muchas veces se critica como populismo, ¿no? Entonces, hay veces que cómo se le gana al populismo, puede haber dos respuestas. O siendo su espejo, como opuesto, o simplemente siendo dos veces más populista.
Esto también sucede lamentablemente en la realidad. Sí. Tampoco quiero caer a una mirada de, de un populismo como generalmente se lo suele entender en Europa. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas en Europa de populismo, como la derecha lo entiende, lo entendía hace tiempo, hasta que aparecieron populistas de derecha, el populismo era, si se quiere, versiones latinas de degradación de la política y generalmente versiones latinas de izquierda. Hoy nos damos cuenta que populismo somos todos, dice un colega amigo, no lo creo, digo, más allá de la broma, pero nos damos cuenta que hay cierta transversalidad de corte populismo del estilo y que no es del todo malo en tanto y en cuanto canaliza en términos de cultura o de acciones o prácticas movimentísticas altos niveles de representación para sociedades muy desencantadas, ¿sí? Entonces, después veremos los efectos si esa representación efectivamente llega a buen puerto. Pero digo, el populismo en sí mismo no debería ser catalogado inicialmente como una mala palabra. ¿Cuál es el problema? Que si tú vives en México y no eres afín o partidario de López Obrador, todo lo que huele a populismo va a ser en contra de López Obrador, ¿sí? Si tú vives en Brasil y no eres ni afín ni partidario de Bolsonaro, todo lo que huele a populismo va a ser en contra de Bolsonaro. Si tú vives en Argentina todo, y estás al frente del kirchnerismo, todo lo que huele a kirchnerismo va a ser populismo. Entonces, también hay que desprenderse, para entender el populismo, analíticamente de lo que sucede en nuestro contexto para no asfixiarnos analíticamente ni confundir el populismo solo con lo que pasa en mi territorio o en mi contexto. Mario, ahora que mencionas esto, la idea que nosotros tenemos en América Latina, la idea que tenemos sobre populismo, ¿realmente es correcta? ¿O qué piensas tú de lo que nosotros No, pensamos? yo creo que no hay ideas correctas. Yo creo que aquellas miradas que lo analizan desapasionadamente, digo, qué sé yo, por caso, por citar los libros de María Esperanza Casullo, digo, una politóloga argentina que ha sacado un libro fantástico que se llama ¿Por qué funciona el populismo? Va a entender que el populismo en realidad es una reacción frente a los serios problemas de representación que las élites partidarias no han podido reaccionar y que muchas veces esa reacción está mucho más cercana a la receptividad o a la comprensión de los contextos que los liderazgos en sí mismos, por encima de las estructuras del siglo pasado, pudieran realizar, ¿sí? Entonces, no creo que haya populismo bueno y populismo malo. Lo que hay son líderes buenos y líderes malos, y me parece que ahí debemos encuadrar claramente la respuesta. De acuerdo, Mario. Otra pregunta de alguien que es colaborador, de hecho, en Compol. Antonio Domínguez te pregunta que qué piensas acerca de las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador, si es un ejemplo de buen manejo de la agenda o solamente es propaganda matutina, que ya mencionabas ahorita que hablar de propaganda seguramente estamos ya en un término en desuso. A ver, yo creo que las conferencias tienen su costado bueno y su costado malo. Si pensamos en el propio López Obrador, tiene su costado bueno. A través de las conferencias se manifiesta presente, se manifiesta cercano y se manifiesta cotidianamente para hablar. El problema es que cuando devienen las crisis, las conferencias generalmente son expansoras de las crisis con semejante nivel de rutina o de atadura frente a esa rutina. ¿Qué es lo malo? Es lo mismo que ha pasado en los chequeos de discursos en Argentina, lo mismo que ha pasado con los chequeos de discursos en Estados Unidos, y es que gran parte de lo que se dice en las matutinas no tiene evidencia empírica. Vale decir, gran parte de lo que se dice es lo que en Norteamérica, en la jerga racionalista, preferentemente económica, se denomina cheap talk, que es hablar porque el aire es gratis. O, en todo caso, en Argentina decimos zaraza, o decimos guitarreo, ¿no? Que cuando uno se pone a cantar, improvisar, ¿sí? Que no tiene un guión o una partitura exacta. Y entonces, cuando tú tienes un proceso que teóricamente es un proceso de transparencia, técnicamente es un proceso de acceso a la información, la gente accede a la información vía la voz del propio presidente y su gabinete de modo cotidiano, es sumamente interesante. Si de golpe gran parte de lo que dice es mentira, o no se corresponde con la realidad, o no tiene evidencia empírica contrastable, la verdad es que subvierte literalmente el origen o la legitimidad que esa herramienta pudiera tener. Nuevamente, fíjate, no he dado la respuesta, lo que quiere decir que es ni tan blanco ni tan negro, ¿no? Se mueve toda una zona de grises. Si, en ese aspecto, en ese tema, si hubiera mayor precisión en la información que se brinda, porque efectivamente mucho de lo que se menciona no tiene esa evidencia empírica, ¿consideras tú que tendría más valor la actividad de las conferencias matutinas?
Por supuesto, pero no obstante ello, toda la política de transparencia y en particular el acceso a la información pública no puede depender del criterio de estilo del líder, sino básicamente que hay parámetros internacionales básicamente atendientes a la accesibilidad y dos, a la comparabilidad de los datos. Entonces, todo el resto que no sea eso es a la vieja usanza, propaganda como decía, pero como no uso más esa palabra, es cheap talk. Y como no se entiende qué es cheap talk, es Sarasa. Y como los mexicanos no saben qué es Sarasa, es aire. Aire, bla, bla, bla. Ok. Nos menciona Cristian Gutiérrez que cómo puede ser utilizado, y mira, hay un concepto aquí que nos llama mucho la atención, cómo puede ser utilizada la neurocomunicación política y el neuromarketing político en campañas para diseñar un mensaje más persuasivo. ¿Qué piensas de esto? Mira, sobre neuropolitics, sí, hablando de Sarasa o de chip talk o de aire o de bla bla, probablemente sea el área donde más Sarasa, chip talk, bla bla existe. ¿Sabe por qué? Porque los estudios de neuromarketing son carísimos, hay muy poca experiencia que se realiza en América Latina y además se necesita no solamente altos niveles de inversión, sino pensamiento a tiempo real y además eh, mucho voluntariado para ser investigado, ¿sí? No es como la opinión pública. Tú te metes literalmente a la corteza cerebral de las personas para analizar esto. Y a tiempo real y en una cantidad escalable de individuos esto es bien difícil. Toda aquella investigación que se hace con seriedad, con rigor, con parámetros, tipo la fundante de Political Brain, el cerebro político, evidentemente es bienvenida, por supuesto, independientemente de la dificultad de su reproducibilidad en contextos distintos, ¿sí? A ver, el libro El cerebro político es para un votante decidido norteamericano en un estado conservador. Yo puedo trasladar eso, lo que pasa para un votante latino no conservador, de voto muy cambiante e indeciso, y la verdad es que no, ¿sí? Pero hay aproximaciones, hay estimaciones, hay un parámetro en el cual con cierto estudio de mi región pudiera medianamente cotejar y hasta ahí llego. Todo el resto básicamente transcurre, lo voy a decir muy claramente, en el terreno de la divulgación, no de la investigación. Entonces, tú no puedes construir o sedimentar un abordaje científico en tu región solo dependiendo de la divulgación, ¿sí? Podrás vender libros, podrás dar conferencias, podrás tener lo que sea, pero la divulgación técnicamente implica un contenido construido previamente. Y en América Latina ese contenido no está. Es decir, que tenemos entonces también un territorio, ¿te parece, con mucha oportunidad para poder Pero ni lo hacer dudes, ni lo dudes. Pero, a ver, yo dirijo una maestría en comunicación política, ¿sí? uh-huh. Hace un tiempo un alumno quería hacer una tesis de maestría sobre neuropolítica y le dije, ¿sabes algo de medicina? ¿Sí? ¿Entendés la corteza cerebral? No. Entonces no. Entonces no. Digo, no, tú no puedes hacer una tesis. ¿Por qué? Porque quedarías en la divulgación. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo interesante para entender que la neuropolítica implica básicamente el conocimiento neurológico. O por lo menos ser parte de equipos donde haya expertos en neurología. Si no, no es neuropolítica, sino es política o es en algún modo divulgación de cosas parecidas a lo que la neuropolítica debería trabajar. Es decir, hace falta mucha integración entonces, ¿no? De distintos campos de estudio. En este caso habría que involucrar a la medicina también. Hace falta no solamente integración, sino responsabilidad de saber los límites. De acuerdo. Mario, no me gustaría irnos sin antes, como ya te lo había mencionado también previo a esto, pues preguntarte al respecto, y para esto también me estoy guardando una pregunta, sobre tu más reciente libro, el que presentaste junto a Silvia Ventolila, Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara. Bueno, yo vengo insistiendo hace años, justo días pasados, googleando, porque puse la alerta cada vez que sale el libro, empezaron a aparecer alertas de entrevistas de hace 12 años atrás, ¿sí? Y siempre vengo insistiendo con esa frase porque me parece fascinante y es el modo en que dejamos de ver el costado romántico de la mirada de las crisis, siempre como criterio de oportunidad. Siempre le digo, si tienes ganas de entender cuál es la oportunidad, vivir el daño atroz que vos mismo o a gente le podés hacer para entender si hay una oportunidad, te recomiendo que trates de evitar ese tránsito, ¿sí? Entonces eso me parece fascinante, porque cuando tú llevas un plan y te pegan una piña, quedas así, descolocado, ¿no? Deambulando. Y un día
Yo venía dando la materia de comunicación de crisis políticas en muchos lugares. Hace mucho tiempo la di durante 7 años seguidos en el Instituto Ortega Set en España, en Madrid, y luego fui llevándola. Ahora tengo un seminario estable, particularmente en la Universidad Austral, que lo doy todos los febreros, que además se llena de gente con intercambios de expertos de otras áreas. Y realmente es fascinante. Son 30 horas continuas que nos obliga a pensar y pensar situaciones críticas. Pero el 2019 fue un destapador gigante, que fueron las crisis en América Latina, particularmente en Chile, en Ecuador, en Bolivia, como hoy lo está haciendo Perú. Y hace unos años que, levantándome a la madrugada a escribir, como hago cuando escribo, leo una entrevista de casualidad a una psiquiatra, experta en situaciones de desastres, experta en situación de crisis de desastres, que atiende en situaciones de riesgo de altos niveles de estrés colectivo, y le escribo de la nada, eran como las 6:30, 7 de la mañana, googleo, consigo su mail y le escribo y le digo: Silvia, no sé quién sos, pero me encantó la respuesta que diste en la entrevista. Te invito a escribir un libro que se llamaría así. Y ella a las 3 horas me responde un mail: tampoco sé quién sos y me encanta, desafío aceptado. Y construimos un libro que es maravilloso, sobre todo porque nos conocimos humanamente, porque en términos de humildad nos hizo ver que literalmente nuestras miradas académicas o científicas no son únicas. Es un libro totalmente interdisciplinario que trata de las crisis sociales, públicas, políticas, a las crisis individuales: una muerte, una enfermedad, un divorcio, una quiebra, un accidente. Y entonces es un libro fantástico, porque la mirada inicial es la medicina y la psiquiatría, la psicología, y por mi lado la comunicación y la política, pero después tiene elementos de logística, de management, de psicología social, de sociología propiamente dicho, de historia, de política internacional. Entonces se ha hecho una cosa increíblemente linda. Es un libro muy provocador, que básicamente te enseña a aprender, ¿no? Te enseña a aprender para que, una vez dado un proceso crítico, no quedes tan a la intemperie. Si uno entra a las librerías, el libro está dentro de las categorías de libro de medicina, de psicología, de actualidad, de comunicación, de política, pero curiosamente de autoayuda. Y las respuestas Sí. que estamos viendo muchísima gente es esto: es por el lado de la autoayuda, y ni remotamente el libro es un libro de autoayuda, pero entonces sí está claro que es un espejo en el cual mirarte, ¿no? Y en ese sentido, con mucha densidad académica, con muchísima densidad académica, casos prácticos, con biografía, tiene una biografía actualizada, increíblemente actualizada. Tú te encuentras con un espejo para mirarte y para decir en qué podría haber actuado mejor, o en qué puedo actuar mejor el día que me pase una crisis, ¿sí? Así que de esto trata el libro. Algunos decían, caramba, cómo no llegó el libro de Mario y Silvia antes del mes de marzo, América Latina? ¿Qué piensas de esto? Bueno, curiosamente el libro estaba listo. Lo demoramos un poco para meterle varias cosas de los ejemplos de la pandemia, pero incluso el libro ya tenía muchísimos elementos de lo que sería básicamente la gestión del riesgo y los brotes epidemiológicos. Muchísimo, porque es un tema que a mí particularmente me apasiona. De hecho, gran parte de lo que ven atrás, la mitad de ese estante, es básicamente de crisis en situaciones de desastre o de riesgo epidemiológico. Entonces, eh, Wow. llegó tarde, pero también creo que era responsabilidad de que el libro, como pasa muchas veces con el vino, se macerara, ¿no? Que agarrase ese color, que agarrase la textura y que agarrase el sabor. Y creo que sale en el momento justo para repensar, en un momento donde hay rebrotes, donde el riesgo se instala como una agenda de las nuevas agendas sociales, y donde mucha gente se vivió en crisis, ¿no? Porque, como dice el capítulo 1, las crisis son como pequeños abismos personales, ¿no? Como pequeños fines del mundo individual que cada uno vive, por más que sea una crisis de muchos. Bueno, pero también hacemos la mención de que esto todavía no se termina. Entonces todavía sigue siendo oportuno porque ya varios que tenemos la dicha de tener el libro para consultarlo, pues sabemos y podemos ver que todavía nos queda un camino largo por recorrer durante esto que se llama COVID, ¿no? Así es, y no solo por el COVID, insisto, cualquiera tiene un plan hasta te pegan en la cara. Espero que sean pocas veces, pero muchas veces recibimos alguna piña en la cara. No digo literalmente, sino en sentido figurado, y hasta literalmente también. Sí, Mario, por último, ya para irnos despidiendo, Felipe Reyes Barragán nos pregunta justo la pregunta que me guardé, que desde la comunicación de riesgo, ¿cómo se puede pasar a una etapa donde los ciudadanos seamos más conscientes y sobre todo más activos y responsables con temas como lo es el de la pandemia?
Bueno, hoy, exactamente hoy, todavía va a llegar a México en un rato largo, acaba de salir mi nuevo libro, que es una reedición de un libro, Comunicación Gubernamental 360, cuyo título es, en su reedición, Comunicación Gubernamental más 360 que nunca. Ujú. Y hay un capítulo muy largo que escribí sobre comunicación de riesgo junto con una amiga, la doctora Silvia Fontana. Pero además estoy escribiendo con Silvia y otra amiga, Sofía Conrero, un libro que se va a llamar La política del riesgo. Y ahí hay muchísimo para hablar. Básicamente la comunicación de riesgo implica largo plazo, implica destinación de recursos institucionales, sistema legal acorde que lo avale, transversalidad, recursos económicos propiamente dicho, implica muchísima capacitación, pero implica de fondo algo que hoy está literalmente ausente. México es un gran ejemplo de esto, que es construcción social del riesgo. ¿Qué significa? Que no hay una percepción colectiva del riesgo. Por ahora son órdenes decididas, impuestas desde el vértice a la sociedad, y la sociedad acata o no acata, pero no se siente parte de esa sensación colectiva del riesgo, ¿sí? Creo que esto es sumamente interesante. Mi penúltimo viaje a México estaba en el World Trade Center de la Ciudad de México, y un día sonó la alarma, la sirena, y tuve que bajar con un susto terrible. Me dice, no, es un simulacro. ¿Qué hay ahí? Hay un ejercicio de construcción social del riesgo, ¿sí? Sí, Uno se concientiza de eso luego de, lamentablemente, del terremoto, del sismo de México, pero empieza a ser exacto. parte de la cultura cotidiana, de saber qué hacer, de saber cómo moverte, de aceptarlo, de entenderlo, ¿sí? Y esto es lo que está faltando claramente hoy en este brote epidemiológico. Mario, y una mención muy personal al final. ¿Cómo se hace un experto en comunicación política como Mario Riorda? No, nunca se hace. Digo, es un gerundio inacabable. Uno te vas haciendo, pero nunca llegas. Es como la utopía, se te corre, se te corre, se te corre. ¿Por dónde comienzas? No, mira, ayer me hicieron una presentación que la verdad me llenan de orgullo, ¿no? Digo, justo lo comentaba con una colega, ¿no? Producto del nuevo libro, con Silvia. Ujú. Silvia tenía un muy bajo perfil y todo académicamente o en publicación de medios muy alto, y que siempre te llegan comentarios desde de vos, el jefe o genio, digo, esas cosas que son emotivas, digo, que realmente te llegan al corazón, ¿sí? Pero Ujú. hasta el día de hoy hay ciertas cosas que te van llenando de emoción, ¿sí? Y que no tienen que ver con el ego, ¿no? Uno hace poco me llegó que realmente me impactó mucho, que es maestro de maestros. Esta idea de ser un docente incluso para los docentes, de aportar, ¿no? Que los docentes puedan dialogar contigo incluso para criticarte. La verdad es que es muy estimulante eso. Y ayer en una radio me presentaron de otro modo, que me parece que esta es más potente todavía. No sabían cómo presentarme y me dice el locutor al aire, porque me seguía y me conoce, un hombre que estudia, una persona que estudia. Y la verdad es que me encantaría hoy cambiar todo mi perfil y decir una persona que estudia, porque no te hace saber más, ¿sí? No te hace mejor, no es un punto de llegada, sino que es una definición de vida. A mí me encanta estudiar esta biblioteca, ojalá pudiera morir y nacer 3 o 4 veces, porque recién ahí podría llegar a terminarla. Por ahora solo leo los índices, ya no tengo más tiempo de nada, digo, pero la verdad es que intento estudiar, intento hablar desde el estudio, a una costa de equivocarme. La praxis te enseña, por supuesto que sí, pero en parte también está la delicadeza de salir a buscar bibliografía, literatura que también recoja el saber de la calle. Entonces, creo que la capacidad de estudiar es lo que define la expertise independientemente de que nunca llegues a ella. Mario, perdona la curiosidad, pero ¿de cuántos libros estimas tú que tienes tu colección en tu biblioteca? No, no tengo ni idea de esta biblioteca, da vuelta toda la pared así, digo, ¿no? Y no sé, a ver, solo puedo mostrar Wow, pero es brutal, ¿no? es larga, es larga. Ok, pues sin más, Mario, y ya habiendo abordado prácticamente los temas, yo creo que esta conversación no se termina, pero también no queremos interrumpir efectivamente el tiempo del que dispones, pues yo me imagino que ha de ser muy corto, pero de verdad te agradecemos de parte de quienes tenemos esta iniciativa en Compol MX que nos hayas más bien brindado este espacio para poder conversar contigo y ojalá pues en un futuro podamos tener nuevamente la oportunidad de poder cruzar palabras. Cuenta con ellos, Gilberto, por supuesto, cuenta conmigo, sí, perdóname la voz que ando muy complicado estos días con un tratamiento por mi garganta, de tanto hablar, los Zoom traen esto, Sí, pero aquí estamos, no nos vamos a morir, creo,
Así que espero vernos varias veces, sobre todo a medida que van saliendo los libros nuevos, que espero además sean muchos, incluso ya tengo seguro 2 para el año que viene, más allá de estos. Así que obviamente gracias a ti, fuerte abrazo y a todos los que nos han escuchado. Pues perfecto, y estamos también puestos para leer todos los que vengan. Y por supuesto también a todo el público, gracias a ustedes por estar acompañándonos en esta hora junto a Mario Riorda. Y también hacerles la mención, lo pueden encontrar pues prácticamente en cualquier parte de las redes sociales, en internet, tal cual su nombre es muy buscado, muy mencionado, muy citado. Y es una persona que por experiencia propia les puedo asegurar que si ustedes le escriben, garantizado que les va a responder con mucha certeza. Así que pues nos despedimos. Gracias a todos por estar aquí y que tengan una excelente tarde. Mario, nuevamente, muchas gracias. Hasta pronto. Fuerte abrazo.